¿Qué cosas tenemos que revisar, qué cosas tenemos que añadir, qué cosas tenemos que pensar en una estrategia social media en el 2024 para tenerla actualizada a los tiempos que corren? Romper un poco con lo que es el plan de contenidos clásico, que haya acciones especiales que salgan más allá de esto, que vayan incluso más allá de las redes sociales o que pongan en juego diferentes canales. Lo que se está quedando como muy atrás en cuanto a interacciones que ahora mismo la gente está haciendo más es seguir a la cuenta que realiza ese contenido, ¿no? Esto nos lleva a plantearnos el hecho de si ya tenemos que considerar a los seguidores como un KPI principal para nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 159, en el que vamos a hablar sobre los básicos que debes tener en tu estrategia en social media. No vamos a enseñar a diseñar una estrategia en social media, porque vamos a dar por hecho que ya sabes hacerlo o que tienes a alguien que sabe hacerlo y que ya la tienes. Lo que vamos a hacer es, ahora que está arrancando el 2024, antes de que ya te metas en la vorágine de cuando te des cuenta estamos en junio, hablar de qué cosas tienes que incluir, qué cosas tienes que pensar dentro de una estrategia en social media en el 2024. ¿Esto valdrá para el 2025? No lo sabemos, pero seguro no vale para el 2020. Así que si eres social media vintage, este programa te va a ayudar a actualizarte. Las que no son vintage, sino que están muy de moda, es increíble cómo engancho esto, son Patricia Sánchez. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy actualizado. No tanto como después de este programa. Sheila Martín, ¿qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a repartir modernidad. Vale. Venga, vamos al lío. Todo el mundo está muy bien. ¿Qué cosas tenemos que revisar, qué cosas tenemos que añadir, qué cosas tenemos que pensar en una estrategia social media en el 2024 para tenerla actualizada a los tiempos que corren? Primero, Sheila, venga, primer punto y comentamos. Pues a ver, hay unas cuantas, pero creo que podemos empezar por una, perdón, que nos lleva ya persiguiendo unos añitos, especialmente en 2023 nos persiguió bastante, pero aún así todavía hay quien le cuesta un poco entender esto por lo que supone, que es un cambio de enfoque en lo que se venía haciendo hasta ahora. No significa que haya que cambiar el tono de voz de tu marca, ni que tengas que ser otra cosa que no eres, pero sí el enfoque de tus contenidos. Hablábamos de que hay como un nuevo paradigma del más media y menos social, que lo hemos trillado ya muchísimo, pero es que es tal cual. Y lo que ocurre es que ahora mismo la mayor motivación del usuario es informarse y entretenerse. Se ha creado el concepto de infotainment y es que es tal cual. Y lo que digo, no significa que tengas que cambiar lo que eres, pero sí cambiar el enfoque y entender cuáles son las motivaciones del usuario, que como decías al inicio, no son las mismas que en 2020, y si llevas desde 2020 sin revisar tu estrategia, seguramente te encuentres algunos huequecillos que hay que salvar. O sea que para 2024 diría que nos dejemos de caer en los 8 tips para no sé cuántos, las 5 curiosidades que van a cubrir lo que sea, y que hagamos un esfuerzo extra por pensar en copies que de verdad hagan al usuario parar en el scroll, que lo veamos de verdad como una parte importante del contenido que hagamos, que probemos nuevos formatos como puede ser un branded content que te dé muchísimo más recorrido, que se asocie a caras conocidas, que luego podemos abrir el melón de los creadores de contenido. Cuando grabamos esto venimos de presentar un proyecto de branded content y tengo el dato aquí mismo, que es que las marcas, que los usuarios que han visto marcas asociadas a proyectos de branded content las recuerdan como un 25% más. O sea que en este mare magnum de contenido y de información que nos rebosa por todos sitios, esto cobra como un extra de importancia. Y igual que esto, pues eso, jugar un poco a cambiar esas 8 curiosidades por ver cómo lo puedes transformar un poco en memes o en los códigos del momento o en los formatos que haya de actualidad, y darle un poquito una vuelta a lo que antes dábamos por básico, que ya está todo contado. Va a parecer que está preparado, pero antes de grabar yo este programa también he hablado con una colega que me hablaba de cada vez las marcas están apostando más por formatos largos, grandes, de altas producciones, que luego trocean y que reparten, que con
voy a salir a hacer una pequeña pieza para el Instagram, para no sé qué. O sea que al final la tendencia es de vamos a hacer un formato grande central recurrente y eso que alimente al resto de canales. Que pueda ayudar a, oye, vamos a intentar ser relevantes para la gente y eso solo pasa cuando le damos un poco lo que queremos. Cuando yo pienso en todo lo que comentaba Seila ahora y me pongo en el papel de una marca, me sale un reto que os traslado y es, ok, chicas, ¿qué razón tenéis? Estáis muy actualizadas, me mola vuestro rollo, pero ¿cómo consigo meter la parte de producto en todo esto? Es decir, cuando el objetivo es, oye, voy a hacer marca, es todo mucho más fácil y partiendo de la marca, aunque tu marca no sea molona o tu producto no sea molón, es fácil que alguien medianamente creativo te monte algo sobre lo que sustentar un atractivo para los demás. Pero cuando toca alinear eso un poco más a negocio y mi producto no es divertido, porque no todos los productos pueden serlo, ¿qué le podemos aconsejar a alguien que diga sí, pero de la hucha qué? A ver, yo creo que hay como varias cosas. Uno, que dentro del propio contenido de entretenimiento, si hablamos por ejemplo de un formato de branded content, puede estar asociado de alguna forma al producto y para que el producto esté presente, que vale que seguramente no te lleve directamente a la compra en ese momento, pero no va a desaparecer de tu plan de contenidos o de tus acciones especiales. Y luego entender que tendremos que seguir salvando momentos como muy específicos para la parte comercial y que todas las marcas tendrán hitos en los que seguiremos trabajando esa parte de la marca y del entretenimiento, pero tendrá que haber un refuerzo de plan más puro para vender y que de hecho será mucho más fácil porque la comunidad ya vendrá como asentada con unas necesidades y unos intereses a los que ya les hemos ido poniendo en bandeja y que será más fácil ese momento. Y luego, que no todo tiene que ser las redes sociales, que el branded content que tú te crees te puede llevar a un email marketing, le puedes dirigir a la web y hay muchas cosas que poner en juego para que el conjunto te siga dando dinero, que es a lo que estamos las marcas. Eso es lo que hemos venido, ¿eh? Y que yo creo que luego también como que puedes presentar tu producto de diferentes formas, ¿no? Yo qué sé, el tema de eso, de storytime, de contar una historia, no tiene por qué ser contar una historia de imagínate, de un brand lover que ha conectado con tu marca y contar una historia a través de eso. No, simplemente también puedes centrarlo al producto, me imagino. Cómo nuestro abrigo superventas o cómo surgió nuestro abrigo superventas y que desde ese momento tú vayas contando como también por capítulos, pues oye, cómo surgió el diseño, todos los bocetos que hicisteis, cómo fue el proceso de elaboración del producto, ¿sabes? Y así también como que vas presentando ese producto de inicio hasta que llegó a la web y también la gente ve todo el trabajo ese que hay detrás y se siente más conectada con tu forma de trabajar, con el producto como tal, etc. Entonces yo creo que también se pueden seguir hablando de productos, pero cambiando un poco el enfoque de cómo se habla sobre ellos. Y está el clásico caso de TikTok me lo hizo comprar, que ha agotado productos en todas las marcas habidas y por haber pues simplemente porque un creador de contenido te presenta tal producto, se hace viral ese contenido y lo revientas. Luego ya tendrá la marca que ver un poco cómo sigue avanzando después de ese pico de viralidad, pero... Y saber aprovecharlo. O sea, por ejemplo, yo no sé si ya os acordaréis como del lip combo de Rosalía, sí. Que una usuaria... Aparte esto además surgió de una persona random de TikTok de Rosalía, por favor, si me estás viendo, nos tienes que decir cuál es tu lip combo. Rosalía enseguida lo contó y el resultado fue que la propia Rosalía decía, a ver chicos, es que me estáis agotando esto, es que ya no encuentro mi delineador, ¿sabes? O sea, que al final también incluso ahí yo creo que las marcas, o sea, que fue todo muy, muy orgánico, o a lo mejor sí y yo no me enteré, ¿vale? Pero creo que fue bastante orgánico y que no había marcas detrás, pero ahí ya está como tu trabajo como marca de saber también aprovechar eso. Oye, pues si resulta que Rosalía utiliza el Benetint, pues Benefit intentará ahí subirse un poco a la ola y ver cómo saca provecho de eso. Os he intentado cavar un pozo para meteros y habéis salido muy bien, ¿eh? Han salido muchos tips de ese desafío. Al final hay algo que decía Patri que creo que es importante, que es que entendamos que
O sea, creo que este programa va a estar muy bien, pero si me tuviera que quedar con un punto, más allá de del que va y de los que vienen, es cambiar un poco la manera de pensar, en el sentido de que no tienes que pensar cómo hacer tu producto atractivo, sino ni contar un poco las bondades, lo que decía Sheila, los 5 beneficios de llevar zapatos con tacón, sino cómo creas una historia, que era un poco lo que tú decías antes, alrededor de que puede ser desde la creación del producto, puede ser desde otro sitio, alrededor del producto. Creo que esto es complicado, pero hay que también tener otro elemento en cuenta que no puede faltar, que es que al final del día, por ejemplo, si haces un branded content, tiene que estar también la parte de brand, no solo la de content. Que no pase como pasaba antes con cómo me gusta este anuncio, pero no me acuerdo que anunciaba. Que eso yo a veces también lo veo. Entonces, como que todo el mundo tenga que tener las dos caras en cuenta para que cuando montes algo te asegures de que el protagonista no es el producto, porque un producto no es divertido, sino todo lo que rodea, y que a la vez que le tengamos presente la marca y el producto, y ya está. Creo que con esto ayudamos a la gente. ¿Creéis que hemos ayudado a alguien? Sí, hombre. Pues de nada, chicos, de nada. Punto 2, venga. Patri, Bueno, tu especialidad. mi especialidad, sí. Pues, a ver, no podían faltar los creadores de contenido. Lo único que sí que es verdad que a lo largo de 2023 también estamos viendo cómo la forma de colaborar con ellos ha ido cambiando, y es algo que va también a permanecer en el año 2024. Así que, nada, tomad nota. Básicamente lo que llevamos viendo es que las acciones a corto plazo ya no son tan recurrentes como las acciones a largo plazo, y yo creo que esto va muy de la mano a lo que estábamos comentando ahora, ¿no? De quizás hacer como un formato, me lo llevo a branding content muchísimo más amplio y de ahí ir sacando piezas. Pues yo creo que esto también lo estamos viendo un poco en el marketing de influencers, llevado a las acciones o las colaboraciones a más largo plazo, de me cojo un embajador por durante X meses o durante un año, y que este embajador pues sea mi protagonista y mi cabeza de cartel, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí que se está haciendo como esa apuesta. Sobre todo es verdad que esto no es algo que se puedan permitir todas las marcas. Aquí hay que hablar como son las cosas, ¿no? Hay que decir las cosas como son, pero sí que es algo que está siendo bastante recurrente. Y luego también estamos viendo un cambio del papel que tiene el influencer a la hora de colaborar con marcas. Si antes era una mera transacción de mirad el producto tan chulo que me ha mandado X marca, o me habéis preguntado qué es lo que uso, es esto, ahora sí que los estamos viendo más como teniendo como un papel un poco más de comunicador. Vale. Pues presentando podcasts o saliendo a la calle siendo reporteros, o incluso ya no solo podcast, pero presentando ciertas secciones de marcas en YouTube. También pues eso, muy ligado a todo el tema de branded content, ¿no? Que también comentábamos antes. Entonces ellos están siendo quienes están cogiendo un poco el micro en todo ese tipo de formatos, y están sabiendo comunicar, etc. Esto ha solucionado un problema que me acuerdo de hablar de esto hace como 2 años con clientes, que es nadie de la empresa quiere salir. Claro. Sí. Y entonces estamos consiguiendo, primero, tener a alguien que sabe hacerlo, que tiene maña y tal, pero que además te da el extra de, oye, además de encargarme de hacer esto, me traigo a mi audiencia conmigo. Claro. Claro. Sí, a ver, aquí sobre todo también vuelve a cobrar muchísima importancia, y yo creo que incluso más que antes, el tema de a quién escogemos para hacer eso. Porque uno ya no solo tiene que estar alineado con los valores, etcétera, que ya sabes que me encanta ese tema, sino que además tiene que saber comunicar. Porque si no sabe comunicar... Y comunicar en el formato al que tú vas. Claro. Que puedes ser un influencer genial de redacción, pero que luego delante de una Exacto. cámara no te vale. Claro, pero bueno, yo creo que ellos también como que se están dando cuenta de que ya se demanda mucho esta parte, de que incluso pues eso, los podcasts, este 2023, es que yo no tengo tiempo para escuchar todos los podcasts que hay, y todos los influencers ya tienen uno. Ya. Hasta la que no hablaba por story, ya de repente la voz tiene voz. No hablaba por story, pero sí habla por dinero, ¿eh? Sí, vamos, es que una cosa... Entonces, bueno, pues eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, no me voy a coger a una persona que no me sepa decir 3 palabras seguidas, no me sepa conjugar una frase. Pues es un añadido más que hay que tener en cuenta.
Añado una cosa y te hago una pregunta. Creo que hay un espacio muy grande que no están aprovechando las marcas en este sentido, que es los creadores para empresas del B2B. Es decir, creo que lo primero que nos sale es empresas del B2C y los sectores típicos, pero creo que las empresas B2B esto es algo que no se plantean y creo que hay grandes oportunidades. Y también hay grandes oportunidades para creadores que quieran enfocarse a esto. Que además, por norma, suele haber incluso más dinero en B2B. Y hay pocos creadores, influx del mundo B2B que te puedan ayudar. Se ve muy bien, por ejemplo, las empresas de hosting, esto, y cómo buscan y hacen un montón de acciones, pero echo en falta más en el B2B. Y tengo una pregunta y es, se ve muy claro y ya han salido algunos de los beneficios de tener embajadores y de apostar por gente a largo plazo. Tía, ¿qué cosas crees que deben de tener las marcas en cuenta antes de atarse a alguien o cuál crees que es la cara B o los inconvenientes que hay que tener en cuenta de apostar por embajadores y no tanto una acción, un influ? Claro, a ver, yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es el recorrido de esa persona a largo plazo, o sea, más como en el pasado, en plan, qué movidas ha tenido, si es una persona conflictiva, si es una persona que siempre está metida en algún, yo qué sé, si la han cancelado alguna vez, que no es difícil. Entonces, yo creo que esas cosas sí que las tienes que tener en cuenta, porque a partir de ese momento ocurre una cosa, y es que todo lo que ese influencer diga o todo lo que ese influencer cuente a su audiencia, de alguna forma va a estar ligado a ti, porque es que tú te has querido liar con ese influencer de alguna forma. Y, por ejemplo, se me ocurre un caso, por nombrarlo, y es que cuando una empresa de gafas de sol firmó un contrato de embajador con una persona de la realeza llamada Victoria Federica, los comentarios que tuvo ese post cuando anunciaron esa embajaduría. Bueno, colaboración a largo plazo de embajador, fueron horribles. Entonces, ya no solo de que Victoria Federica te diga, o sea, haga un stories que a las 24 horas se va, la gente se la olvida, bueno, con el tema de capturas de pantalla que se distribuye por Twitter, bueno, pues a lo mejor te dura la tontería una semana. Pero el hecho ya de decir, no, es que va a ser mi embajadora durante un año, estás todo el rato recordando que esa persona está, digamos, de alguna forma ligada a ti, claro. Para mí esa es como el peor, o sea, digamos, sí, el mayor inconveniente. Vale. Claro, el riesgo es mayor, porque no es lo mismo equivocarte en una campaña que equivocarte en algo. Claro. Porque a lo mejor el primer mes no, pero es verdad que si llevas un año con la misma persona, estás asociado. O sea, igual que asocias George Clooney con las Nespresso, en algún momento asociarás a Victoria, ¿cómo? Federica. A la Vicky. Con la marca concreta. Algo así, ¿no? Y claro, en algún momento, si esa persona se equivoca, a la vez va a arrastrar a más gente detrás. Sí. A ver, yo creo que luego también pues depende de si durante todo ese año estás dando bombo o no a esa persona. A lo mejor te quieres... Porque es verdad que esta marca de gafas de sol, tiene a más embajadores. Entonces, si de repente ve que cuando ha anunciado a esta... A ver, luego también tendrán contratos, obviamente, contratos por detrás en los que habrán establecido... Cláusulas para cancelar exactamente, y tal, ¿no? fijo, claro. Pero bueno, que dices, oye, pues de momento voy sacando más a los otros embajadores y a ti, pues, hombre, porque te tengo que sacar en algún momento, pero quizás no te saco tanto en mis redes porque ya sé lo que se viene. ¿Qué nivel de marca? En plan, marca top, nivel a la de la realeza, la dejo para... A mí se me ocurre como 3 cosas que pueden ayudar un poco a lo mejor a cubrirte las espaldas. Una, no contratar a nadie de la Casa Real ni ningún partido político, que es como un muy buen punto. 2, ver un poco no solo el recorrido como de reciente a nivel polémicas y demás, sino también cómo ha sabido adaptarse a nuevos formatos, porque hay influencers que se asociaban muchísimo a YouTube o muchísimo a Instagram, y el recorrido que ha podido tener de un Instagram a TikTok, por ejemplo, y cómo se ha adaptado, creo que puede dar bastantes pistas de cómo de ágil puede ser con tu marca. Y de cara a ya firmar contrato de embajadores por un año o por medio año o lo que sea, a lo mejor se puede hacer un piloto, digamos, que sean como un plan más a cortito plazo, con colaboraciones puntuales, midiendo muy bien cómo funciona eso y cómo ha sido un poco la relación con el influencer, porque va a ser alguien que vas a tener que hablar muchas veces y también un poco la relación personal influirá.
y si eso ha salido bien, pues ya tienes como Sí. un poco más allanado el camino. Sí. Venga, vamos a por otra. Sí, le dale caña. Otra realmente está bastante ligada un poco a este cambio de mentalidad y a lo que ya hemos contado del infoentretenimiento y de los influencers y de hacer cosas nuevas y tal y cual, pero es verdad que esta va como muy al grano de la ejecución del día a día, que tiene que ver con la creación del contenido por parte del community o del social media manager, que es el melón de el plan de contenidos como herramienta de trabajo. Que lo hemos hablado ya más veces, pero de verdad creo que en 2024 cobra especial importancia el tener muy presente este debate, porque lo que ya hemos dicho otras veces, está genial tener una planificación, está genial tener en cuenta que hay ciertos territorios y temas de conversación que tienes que cubrir, pero el plan de contenidos, por muy flexible que sea, por mucho que se adapte a hitos y a momentos de actualidad, etcétera, no deja de ser un plan de contenidos que responde a sota, caballo, rey, más o menos flexible todos los meses. Y al final, en un escenario, en un contexto en el que cada vez los usuarios son más exigentes con el contenido que le ofreces, que lo llevamos comentando desde el principio de este podcast, se necesita que tengan momentos de romper un poco con lo que es el plan de contenidos clásico, que haya acciones especiales que salgan más allá de esto, que vayan incluso más allá de las redes sociales o que pongan en juego diferentes canales que mencionábamos al principio y que se aproveche esos momentos para reforzar valores de la marca, para tener como presente la marca y asociarla a ello, o para reforzar en hitos comerciales que pueden ser alrededor de un producto concreto que te pueda interesar, pero romper un poco con esa planificación cerrada que entiendo que ayuda y que está fenomenal, y me cuesta entender un día a día tirando el plan de contenidos a la basura, pero sí teniendo mucho más presente esas acciones extra. Tía, yo tengo la sensación de que en el futuro recordaremos el plan de contenidos como hoy recordamos Fotolog. Wow. En plan de, madre mía, lo que había aquí, lo que sacábamos y tal, pero en algún momento eso dejará de tener sentido. O sea, no digo que hoy no valga, porque tener como una base está ok, no es tanto con plan sí o plan no, sino qué pasa además del plan. Porque si no pasa nada más además del plan, claramente te estás quedando atrás y es social media vintage. El social media today es plan de contenidos, ok, tengamos una base, tengamos cosas de imprevistos, tengamos como unos cimientos y a partir de ahí, ¿qué vamos a construir sobre eso? Y no pensar que eso es el castillo entero. O sea, yo creo que sí que no soy tan hater del plan de contenido, o sea, no hater, sino que yo creo que sí que va a seguir siendo útil en un futuro, pero que sí que va a tener que estar como mucho más actualizado en cuanto a, ostras, nos han dejado este comentario y lo podemos usar para sacarlo mañana. Ostras, ¿sabes? Pero que al final, bueno, pues lo que tenías previsto sacarlo mañana, como es un poco más atemporal, lo puedes ir moviendo. Que eso yo creo que es lo que tenemos que estar trabajando ahora mismo, ¿sabes? Que es lo que decíamos antes de la mentalidad, igual que lo decíamos antes, que no es tanto que no funcione como tal, sino la manera de pensar y de plantear este canal, ¿no? Vale, ¿vamos a por otro? Vamos. Dale, Sánchez. Pues ahora veníamos a hablar un poco de un tema que yo creo que quizás levanta ciertas ampollas, que es básicamente de los seguidores, de los followers, de cómo queramos llamarles. Y es que con todo lo que venimos hablando de, oye, pues es que ahora la gente busca entretenerse con la plataforma de TikTok, que ya estamos hartos de escuchar todo lo que ha supuesto en el mundo de las redes sociales, al final lo que estamos viendo es que, bueno, es una tendencia por parte del usuario a consumir. Y aparte es que, digamos que las plataformas te lo facilitan. O sea, al final en TikTok es todo el rato así, en los Reels ya es todo el rato así, y se da muchísimo menos protagonismo a quién es la persona que crea el contenido. Y a nosotros también, como estamos todo el rato pensando en consumir, también estamos interactuando menos con ese contenido más allá de ver el propio contenido. O sea, si nos cuesta ya horrores dar un like, nos va a costar muchísimo más dejar un comentario. A lo mejor sí que lo que estamos haciendo más quizás es guardarnos ese contenido para verlo más adelante.
¿vale? También va a depender un poco del tipo de contenido, ¿no? Pero definitivamente lo que se está quedando como muy atrás en cuanto a interacciones que ahora mismo la gente está haciendo más es seguir a la cuenta que realiza ese contenido, ¿no? Entonces, esto nos lleva a plantearnos el hecho de si ya tenemos que considerar a los seguidores como un KPI principal para nuestras redes sociales, que obviamente antes también no debería de ser el primero. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay otros muchísimos más importantes, pero bueno, que incluso ya se va quedando todavía más atrás, pero no por nada, sino porque básicamente las redes sociales nos están poniendo en esta situación. Para los oyentes del podcast, deciros que os habéis perdido a Patri haciendo así, como un gestito de scroll en el aire. Así que os recomiendo que os vengáis a YouTube para ver a Patri en directo scrollear al aire. Sheila, ¿qué opinas? A ver, o sea, 100% en el barco de Patri. A los usuarios creo que ya estamos en ese contexto del algoritmo por intereses, ya asentadísimo, ya no solo en TikTok, que al final se está moviendo el contenido que te muestra por eso mismo, por tus intereses, por lo que consumiste ayer y lo que consumiste antes de ayer, y el usuario al final se queda con la sensación de, bueno, yo no sigo a esta persona porque dentro de 2 días me va a volver a aparecer, y es que te aparece continuamente, justo. Entonces siempre tienes la cosa ahí de que el contenido te va a seguir apareciendo, y interactúas con el contenido de forma individual, pero ese compromiso que podía existir antes, que ya se venía como desacelerando un poco en los últimos años con el creador en general, se va perdiendo, y es más, pues eso, con el contenido, y a veces ni siquiera en el momento el like, el comentario, sino que es más eso, guardar para cuando tenga tiempo. Eso quería preguntaros. No me meto en el barro del valor que tiene ahora el seguidor. Pero ¿qué ponemos en su lugar? Es decir, ¿cuál es la métrica no vintage? ¿Cuál es la métrica actual que más valor debe tener? Porque una cosa es el alcance y otra cosa... No sé si pasa lo mismo, está este usuario mercenario del contenido de, oye, me da igual un poco lo que me salga, me lo zampo y no me fidelizo tanto a un perfil. ¿Pasa lo mismo también con las reacciones? ¿Creéis que tenemos la misma dejadez en el seguimiento que en el comentario? Porque si está pasando también en las reacciones, nos tenemos que ir casi a la tele. En plan de lo que me importa es que me hayan visto el contenido. Es que yo creo que vamos un poco a eso. Vale. O sea, como igual que ha dependido hasta ahora, las métricas más importantes en las que te fijen van a depender un poco de tus objetivos y de las intenciones que tenga tu tipo de contenido. Pero ahora mismo muchísimas, por no decir todas las estrategias habidas y por haber, deberían pensar mucho en cómo posicionar el contenido por intereses, dadas las exigencias de este nuevo algoritmo. Y para saber si has ganado al algoritmo en el sentido de haber conseguido posicionar tu contenido donde querías, ante el tema que querías o la palabra clave que querías, una muy buena métrica son las impresiones. De si de verdad has conseguido que ese vídeo tenga el recorrido que tenía que tener, y luego a nivel interés, el guardado, algo ha tenido que ver en este vídeo para que diga, cuando tenga tiempo, que luego puede que vaya y lo rescate o no lo rescate, pero bueno, hay una intención ahí que te dice, esto parece que me interesa. Sí. Una pregunta de social media vintage. Si vamos a algo así, yo como marca, mi gran pregunta sería, ¿esto se consume o no se consume? Porque la impresión de un vídeo de 1 minuto no es garantía de que esto se haya consumido. Las plataformas, un Instagram o un TikTok, como hace YouTube, te dan métricas de se ha llegado a ver hasta el segundo X, el 90% de los usuarios han llegado hasta el segundo Y. ¿Eso lo tenemos hoy? En TikTok, sí. Sí, en TikTok hay como un porcentaje de cuándo empiezan a caer un poco las visitas y demás. Dentro del mismo vídeo, ¿no? Sí. Vale. Lo que creo que no hay en TikTok, y estaba, igual cuando se emita este podcast, ya está funcionando en Reels, que es algo que estaban revisando y que me parece muy interesante porque responde justamente a esta necesidad de la nueva forma de consumir contenido, que es
diferenciar entre las visualizaciones que vuelve a ver por un mismo usuario. Ese usuario que se ha guardado el contenido y que ha vuelto en otro momento, pues ver un poco si de verdad ha hecho efecto ese guardado. Ya. Qué guay. Vale, porque es que si vamos a algo así, las plataformas van a tener que darnos ese tipo de información, que es la que cada vez nos va a interesar más, ¿no? Vale, venga, vamos a por la última. La última es un poco colofón final y que debería ser para tu estrategia de 2024, debería haber sido para todos los años anteriores y deberá ser para los que vengan, que es sentarte a revisar tu estrategia de verdad. No a coger simplemente todas las cosas que hemos venido comentando en el podcast y aplicarlas en acciones puntuales o en contenidos puntuales y demás, sino irte a la base, al principio, revisar si aquello que te planteaste para lo que querías que te ayudas en las redes sociales a tu negocio en general se está cumpliendo o has caído en estar en las redes sociales por estar y qué cambios tienes que hacer ahí. Si el tono de voz visual y escrito de tu marca se está representando realmente en redes sociales como te lo planteaste o si te has ido dejando llevar por la marea y eres lo mismo que es la competencia, y así con absolutamente todos esos principios que te planteas cuando montas una estrategia. Creo que debería ser básico revisarlos sí o sí todos los años, y una vez has hecho esos cambios y has puesto en marcha novedades de tu marca, darte un poco de chance a que eso funcione, por lo menos, yo que sé, un margencito de 3 meses para que el usuario se acostumbre y para que tú puedas sacar conclusiones realmente de si eso merece o no merece la pena. Sirva como ejemplo de esto nosotros, que estamos muy contentos con lo que conseguimos el año pasado, con los números del año pasado en social media. En general creemos que vamos por un buen camino y aún así vamos a cambiar un montón de cosas. Entonces, creo que esto de revisar es más, otra vez, algo de mentalidad, de tener el chip de esto hay que revisarlo y nada tiene que ir a misa y hay que probar absolutamente todo y a partir de ahí tirar. Y añadir también como que no tener miedo de decir adiós a una red social en la que no está funcionando como tú pensabas que iba a tirar la cosa. O sea, por ejemplo, yo que sé, Twitter a lo mejor, Twitter, a lo mejor pensaba que lo voy a petar aquí y luego resulta que no te comen ni los mocos, ¿sabes? Entonces decir, oye, ¿para qué voy a estar destinando esfuerzos aquí cuando a lo mejor sé que en Instagram o sé que en TikTok puedo mejorar muchísimo más? Ya. Costó mucho decir que adiós a Fotolog. Sí, y a Twenty fue un poco forzado, pero... No, sí. Twenty nos dijo adiós a nosotros. Sí. Gracias, Sheila, gracias, Patricia, por pasar por aquí. mí. Y a ti, querido oyente, tanto si eres vintage como moderno, solo decirte que si no lo has hecho ya te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene. Adiós.